Jehová está en su templo. Jehová está en su templo. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Jehová está en su templo. Jehová está en su templo. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Pero ¿quién es el que vive? Pero ¿quién es el que salva? Pero ¿quién es el que sana? Pero ¿quién es quien bautiza? Mi Cristo, y a su nombre. Mi Cristo, y a su nombre gloria. Mi Cristo vive y a su nombre. Capítulo 17 el primer libro de Samuel. Capítulo 17. Hubo una oportunidad que bauticé a 150, me recuerdo que fue allá en el lago de Rockwell, 150 personas. Me recuerdo que fue una experiencia única porque cuando veía la línea de personas no sabía si iba a lograr hacerlo o no. El punto es aquí fueron 150 y lo hice, el Señor me dio fuerzas para terminar. Y hoy eran ni la mitad de eso y sentía que ya no la hacía. Parece ser. Hasta ahí nomás. Capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén.
Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él, así hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Vaya, hemos leído palabra para un mes. Así que Padre, hoy añade bendición a tu santa y poderosa palabra y habla nuestras vidas en el bendito nombre de Jesucristo. Y decimos todos un amén. Voy a ser corto, 20 minutos y se van. La fe es una espada. La fe es una espada que hiere más que una herida mortal. Es más poderosa que una herida mortal. La fe es una espada. Y David aprendió a usar, a emplear esta espada cuando era solo un muchacho cuidando las ovejas de su padre. David aprendió a usar la espada de la fe. Bueno, yo siempre he pensado
que los que logran victorias abiertas, victorias visibles, pues, antes de ganar esas victorias visibles y abiertas, ya ganaron una victoria en lo secreto. Allá comenzaron en lo secreto, donde nadie los veía. Allá triunfaron en la esfera humilde de la vida. Nadie gana una victoria abierta sin antes haber ganado una victoria en la esfera humilde de su vida. Las primeras victorias que ganamos es con nosotros mismos, venciéndonos a nosotros mismos. El hombre que es propenso a vanagloriarse de sus logros, ese no tiene el corazón de acuerdo al propósito de Dios. Pero aquel que le da la gloria a Dios por todos los éxitos, ese va por buen camino para que Dios lo pueda usar poderosamente. Hay un reino que yo le llamo el reino oculto del corazón. El reino oculto del corazón y que nadie lo conoce. Por ejemplo, como cuando Eliab le dice, yo te conozco, nadie conoce a nadie. Inclusive ni nos conocemos a nosotros mismos. Es como cuando usted piensa que la persona que tiene la par suya, a su amigo, lo que sea, le ha dicho toda la verdad acerca de su vida. Nunca es cierto. Hay una parte de la vida de cada persona reservada que jamás usted la va a compartir con nadie. Es algo que la persona tiene y por más que la persona le dice, ya me dijiste todo, sí, ya te dije todo, ya te dije todo. Algunas veces decimos verdades, pero que en verdad no son verdades, sino que son medias verdades. Pero allá, en ese reino oculto del corazón, es donde se dan las primeras victorias o las primeras derrotas. De cierto, nadie, absolutamente nadie logra victorias si no ha pasado primero por derrotas. Ese que tuvo victorias en lo más profundo del corazón, primeramente fue derrotado y más de una vez. Pero el hombre de éxito, el hombre victorioso, no es aquel que nunca ha fracasado, no es aquel que nunca ha caído, sino que es aquel que siempre se ha levantado y con nuevas fuerzas para seguir adelante. Aleluya. Nadie está demasiado perdido para que el Señor no lo pueda encontrar. Nadie es demasiado malo para que Dios no lo pueda transformar. Saben que esta semana fui impactado por una noticia, porque apenas hace unos días murió en El Salvador el máximo líder de la segunda mara más poderosa y criminal salvadoreña, la Mara 18. El barrio 18, su líder, el viejo Lin, murió en un hospital hace poco. Un hombre que fue un homicida, un hombre que hizo destrozos en el país, estaba purgando penas por 500 y más años por todos los delitos que había cometido. Pero es increíble que cuando ese hombre, antes de salir el último día de la cárcel para ir a morir al hospital, ahí ese custodio que estaba siempre cerca de él está testificando que hasta las lágrimas se le salieron cuando ese hombre malo, malvado, dobló sus rodillas y empezó a derramar lágrimas, a pedirle perdón a Dios por todo lo malo que había hecho, y le decía: Señor, si todavía puedes perdonarme, perdóname. Aleluya, aleluya. Dios tiene poder para transformar las vidas. Bueno, Goliat es un tipo adecuado del Dios de este mundo. Es un tipo adecuado del Dios de este mundo, del diablo, pues, que desafía abiertamente al pueblo de Dios. Si usted cree que el diablo no lo va a desafiar, usted se equivoca. Si cree que algún día lo va a dejar en paz, usted se equivoca. No habrá día que él no lo esté desafiando, que lo esté desafiando para destruirlo. Él quiere destruirlo. Y Goliat es tipo del diablo que desafía abiertamente al pueblo de Dios. ¿Saben ustedes que la tradición afirma que fue él el que tomó el arca de Dios, el arca del pacto? Fue él el que la tomó. Pero eso es tradición. Hay una palabra que aquí sobresale,
Y es cuando él dice: escoged de entre vosotros el hombre que venga contra mí. Escoged de entre vosotros el hombre que venga contra mí. Y usted puede decir: yo voy a salir, yo me voy a enfrentar contra ti, diablo. Si usted no va con el respaldo poderoso de Cristo, el diablo lo va a hacer pedazos y lo va a hacer añicos. Usted no puede salir por usted mismo, no puede. Tiene que ser en el nombre del Señor. Y por eso es que la Biblia dice que cuando él dijo estas palabras: escoged, este príncipe jactancioso, no pudieron escoger de entre los hombres de Israel a ningún hombre. ¿Por qué razón? Porque era Dios el que tenía que escoger el hombre que iba a derrotar a este soberbio filisteo. Era Dios el que iba a escoger a un hombre que tuviera un corazón de acuerdo a su propósito para levantar la honra y poner el nombre de Dios en alto. Alabado sea Dios. ¿Por qué razón? Porque aquel que tenía que enfrentarse a Goliat tenía que tener un parecido a aquel bendito de entre los hombres, el Cordero de Dios inmolado por nuestros pecados, que venía para destruir las obras del diablo, venía para destruir las obras y aplastar la cabeza de Satanás. Eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y David es un tipo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora pasemos, como dije que voy rapidito, a la misión de David. Sus hermanos se han ido a la guerra, sus 3 hermanos mayores. Y en un momento X viene Isaí, su padre, vive en la ciudad de Belén, en las montañas altas de Belén. Ahí está Isaí con su familia. Y le dice: ve a ver cómo están tus hermanos. Ve a ver cómo están tus hermanos y le llevas esta comidita, le llevas estos tacos al pastor, o le llevas este montón de pupusas, no sé. El punto está que lo envía con dones, regalos. Lo envía con regalos para sus hermanos, y no solamente para con ellos, sino para el jefe de 1000. Le manda 10 quesos para el jefe de los 1000. Ahora, aquí es donde yo me ubico. ¿Quién iba a pensar que este muchacho iba a ser puesto para levantamiento o para caída de muchos de Israel? Ese muchacho, pelo rubio, ojos verdes, bien parecido, y que ahora va quizás con algún animal, algún asno, yo no sé, pero ahí va cargado para el campamento, y que hay unas cualidades de él que sobresalen, y es su obediencia, estar dispuesto a hacer no su voluntad, pero la voluntad de Dios. Llega al campamento. Esa es la misión de él, es llevar regalos. La misión de él es ir a ver cómo están sus hermanos. Esa era la misión de él. Y por eso, cuando uno ve a personas que no parecen nada, hay personas que de repente van creciendo y uno no se da cuenta de los planes poderosos que Dios tiene para las personas. Y le voy a decir que Dios allá en lo secreto está preparando a sus hombres, está preparando a las mujeres que le van a servir. Y entre más dura es la vida para alguien, entre más difícil es la vida para alguien, es porque Dios lo está preparando para cosas especiales. Porque Dios no quiere, voy a decirlo de esta manera, Dios no quiere a mamayitas en su ministerio. ¿Quién es mamayita? El que se pone la mano aquí, el niñito consentido, al que nunca le ha faltado nada, aquel que hasta llega a los 15 años y todavía le van a cantar para dormirlo. Arruro, niñito, cabeza de ayote, si no te dormiste, come el coyote. No, Dios no va a usar esas niñitas. Dios va a usar a hombres que se las han visto en cosas difíciles, así como esta niña que hablaba acá, que estuvo a punto quizás de quitarse la vida, como los otros que hablaban que le dieron dolores de cabeza a sus padres, pero que el Dios de misericordia los usó ahora para tomar un paso decisivo y bautizarse en agua.
Entre más dura ha sido la vida, entre más difícil ha sido la vida, es porque Dios los está preparando para cosas grandes. Por eso los mejores soldados son aquellos que tuvieron un entrenamiento. Los boinas verdes, las fuerzas especiales, no son entrenados como alguien del Army, no. Esos pasan por cosas difíciles porque lo están preparando para lo más difícil. Aleluya. ¿Quién iba a pensar que ese muchachito, que ya me imagino a David, se iba caminando así como las muchachitas de allá? Como yo nací en el campo, yo soy del campo, yo soy campesino del campo, así como usted que es ciudadano de la ciudad. Y entonces me recuerdo mis compañeritas cuando iba a la escuela, caminaban de una manera muy así, que iban haciendo así. Así caminaban y cortaban florecitas y haciéndole. Y yo me quedaba viéndoles que cómo caminaban. Y había muchachitos que se ponían a caminar como ellas también, que iban como saltando, así en el camino. Eran 4 kilómetros los que caminábamos diariamente para ir a estudiar, bajar de la montaña. Entonces yo me imagino por un momento a David saltando, caminando, que va para el campamento. Ahí va el David con las cosas, no sabe lo que viene, no sabe lo que va a pasar. Cuando llega allá y se da cuenta de la escena del paladín soberbio que está saliendo a retar a los escuadrones del Dios vivo de Israel. Fíjense ustedes que el problema de David no es tanto los escuadrones, sino que el problema de David es que está desafiando al Dios vivo de Israel. Él, que tenía una comunión con ese Dios vivo, no podía concebir que alguien estuviera hablando ese tipo de facheses contra el Dios vivo de Israel. Y entonces viene Eliab, su hermano, cuando se da cuenta que David anda ahí parando, y más que le dicen que le van a dar mucho dinero y que hasta le van a dar a la hija del rey. Wow, dijo David, ya la hice. Pero bueno, viene su hermano, lo juzga erróneamente. Es decir, los motivos de David son juzgados erróneamente. Y Eliab, su hermano, aquí lo tenemos, Eliab, su hermano, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y luego le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Este hermano mayor, como los parientes de Cristo, porque si usted cree que los parientes de Cristo lo apoyaban, usted está totalmente equivocado. Sus hermanos, inclusive Santiago y Judas, que después escriben 2 cartas, pensaban que Cristo estaba loco. Capítulo 7 del Evangelio de San Juan le dicen: mira, le dijo, ¿y no vas a subir a la fiesta allá de Jerusalén para darte a conocer? Porque dice la Biblia allí, porque ni sus hermanos creían en él. Ni sus hermanos creían en él. Entonces lo rechazaban y pensaban que Cristo estaba loco. Inclusive en cierta ocasión Jesús está enseñando y llega su madre y sus hermanos a traerlo. Y como María y sus hermanos ven que está enseñando, mandan a alguien a decirle que venga. Y cuando le van a decir: tu hermana, tu madre y tus hermanos te buscan. Tu madre y tus hermanos, porque venían a traer supuestamente al loquito. Lo venían a traer porque estaba hablando chifladuras, según ellos. Tu hermana, tu madre y tus hermanos. Y Jesús dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre, mi padre y mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces el punto está de que lo está juzgando erróneamente, así como a Cristo, que lo juzgaron erróneamente. No podían ver el verdadero carácter puro de David,
que no lo hace por soberbia, no lo hace por posición, no lo hace para elevarse o levantarse, sino que a él lo que lo está molestando es que están hablando contra el Dios del pueblo de Israel. Es decir, sus motivos eran buenos. Y algunas veces usted va a tener motivos buenos, pero usted no va a ser recompensado por sus familiares de reconocer de que tiene algo bueno. Es decir, los primeros que muchas veces no creen en nosotros son nuestra misma familia. Por eso que dice, no hay profeta en su propia tierra, porque la familia no va a entender. Yo tuve problemas con mi familia cuando dejé la sotana, cuando salí del seminario católico para seguir el evangelio. Fui despreciado por la familia. Mi papá me dijo que estaba loco. Fue una situación terrible. Por eso fue una cosa gloriosa que 7 años después, en una predicación que estaba dando, mi papá vino, se arrodilló y aceptó a Cristo como Señor y Salvador, y pude ver prácticamente a toda mi familia recibiendo a Cristo. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Bueno, así que Eliab, en realidad quien era el egoísta y el egocéntrico y el soberbio era él. Porque en los mecanismos de defensa lo que uno es lo proyecta en otros. Es lo que se llama ese mecanismo de proyección. Si usted dice, si usted es chismosa, usted dice, esa hermana es bien chismosa. Y en realidad la chismosa es usted. Si usted dice, ese hermano es adúltero, en realidad el adúltero es usted. Si usted dice, esa persona es deshonesta, el deshonesto es usted. Porque uno proyecta en otro las deficiencias que hay en uno. Así que el egocéntrico y el soberbio era Eliab, no David. Aleluya. Entonces, el punto está que no es fácil para nadie juzgar acerca de lo blanco cuando usted insiste en ver con anteojos de color. Si usted ve con anteojos de color, usted no va a ver lo blanco que es blanco, sino que de acuerdo al lente que usa, si es celeste, usted va a ver todas las cosas celestes. Si es rojo, va a ver todas las cosas rojas. Si es verde, lo va a ver verde. No puede diferenciar lo blanco. Y por eso es que la gente no puede ver lo que hay en nosotros, lo que el Señor ha puesto en nosotros, porque nos están viendo con anteojos de color y no con anteojos transparentes. Sigamos adelante, por favor. Bueno, los sufrimientos de David prácticamente son semejantes a los de Cristo. Así como Cristo fue despreciado, David fue despreciado. Así como Cristo fue ignorado, David fue ignorado. Así como David fue rechazado por sus hermanos, más adelante Cristo va a ser rechazado por sus hermanos. Y nosotros también, si usted cree que nosotros no vamos a sufrir rechazo por la gente, usted se equivoca. Si usted sigue a Cristo y su palabra y sea fiel a Dios, usted también va a ser rechazado y usted también va a ser despreciado. Porque si esto lo hicieron con el árbol verde, ¿qué no van a hacer con el árbol seco y caído? Ahora viene y le dice David, cuando le dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Esa frase me indica que esta no era la primera vez que estaban coscorroneando a David. Usted pasó en su niñez, adolescencia, que de todo lo que pasaba mal le echaban la culpa. ¿Ah? Y le pegaban sus coscorrones. ¿Quién se comió el queso? Ah, vos fuiste, paz. ¿Quién arruinó el radio? Vos, me dijeron, paz. O sea, por todo a uno le cae. Una vez veníamos de la escuela, venía un picachito, venía para abajo del picat. Íbamos comiendo una fruta allá que se llama matasano, que da unas semillitas así. Y vengo yo, el inventista, y les digo a las muchachas y a mi primo, agarremos una semilla y tirémoslas al pica cuando pase. Y cuando venía el pica, todos a la una, a la dos, y ¡pum! Tiramos la semilla. Una semilla rebotó y le pegó a una muchachita en el ojo. Empezó a llorar. ¡Ah! Y entonces viene y dice, la de Ismael fue. Y yo que desde ese tiempo ya usaba lógica. ¿Y cómo saben que es la mía? Si eran 7 semillas las que tiramos al mismo tiempo.
No porque tú tiras fuerte y por eso rebotó. Vengo yo, me voy adelante, papá, caminando a 100 por hora para llegar a la casa y mostrarle todas mis calificaciones a mi papá, que tenía, en aquel tiempo se calificaba en base a 10 y tenía 10 en matemática, 10 en sociales, 10 en todo, para que mi papá estuviera con el corazón alegre, porque sabía que el chisme venía por atrás. Mi papá me dijo, qué bueno, hijo, qué bueno, te felicito, hijo. Pero en ese momento que él me está diciendo, qué bueno, hijo, venía aquella, venía con las ambulancias. Don Toño, mi papá así le decían Don Toño. Ajá, mire, que Ismael le tiró, ya no fue que se la tiramos al camión. Ismael le tiró una semilla de matasano a esta niña, a Ana, y le cayó en el ojo. Y mi papá le dije, no, nada de papá, arrodíllese. Había un árbol de café y el pobre monito de 8 años, que ni cuerpo tenía, arrodillado. Y mi papá agarraba una cosa que llamaba barzón, por eso esa canción no me gustaba. ¿Cómo decía la canción? ¿Ah? Se me reventó el barzón. Y entonces mi papá agarraba aquel barzón que estaba enrollado. Era un látigo, era un látigo, era un látigo. Y mi papá le hacía así, mire, no era cuestión de que así como cuando castigan las mamás que agarran, portate bien, portate bien. Se quitan la chancleta, portate bien, 3 chancletazos. No, mi papá le hacía así, mire. ¡Fla! No exagero, de cada barzonazo yo caía al suelo. Siempre mi abuela salía a interceder, no lo vayas a matar. Tengo unas cosas aquí reventadas en mi estómago, producto de esos barzonazos de la punta del barzón. Eran 3, pero de cada uno de ellos yo caía al suelo y los perros empezaban a aullar. Porque era terrible. El asunto está que me castigaban de puro gusto. Otra vez se arruinó el radio Ismael. Y otra vez, es decir, por muchas cosas que yo no era culpable, mi papá me castigaba. Por muchas cosas que no era culpable. Por eso les digo, por eso me encanta, me identifico con David, porque viene David y le dice, ¿qué he hecho yo ahora? Y por eso es que nunca olvido la última vez que mi papá me castigó. Yo tenía 15 años. Y andaba de moda una frase que cuando uno decía una locura, decía, ¿la mujer de quién? Entonces, mi hermana, no sé qué me estaba diciendo, pero vengo yo y le digo, ¿la mujer de quién? Y entonces vino mi hermana y me dijo, la tuya. Mi papá, a saber qué cólera traía, porque ese es un problema serio de los padres, que se quitan sus cóleras y sus frustraciones con sus hijos. Aquí hay algunos. Y entonces viene, dijo, vengan los 2 para acá. Por eso a mi papá le costó morirse. A mi papá le costó morirse, porque mi papá nunca reconoció a mi hermana. Pero de castigarla sí la castigaba de puro gusto. Y nunca la reconoció como hija. Por eso al final de su muerte, gracias a Dios, mi papá tuvo una muerte tranquila cuando pudo reconciliarse y clamaba a mi hermana cuando se estaba muriendo. Si usted anda con esas cosas, va a estar clamando al que ha maltratado de puro gusto. Y esa vez dijo, venga los 2 para acá. Ya me presento. Y a mí la que me daba lástima era mi hermanita, toda delgadita, toda seclía. Dije, por mi culpa le van a dar a esta, dije. Y hasta le dije, mire, ella no tiene culpa, deme a mí. Es que vos no decidís, me dijo. 2 le dio a la pobre que salió con las pulgas espantadas. Pero ese día dije, no, hoy no me hace llorar. Hoy no me hace llorar. Hincate. Que te hinques, te digo. Y volvió a gritarme, que te hinques, te digo. Y ese hombre agarró una cólera, un coraje que le agarró aquel barzón
fla, 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 fla en mi espalda. ¿Ya terminó? Siempre le pedía permiso para ir como de aquí a donde está la calle, para ir a jugar pelota. Papá, ¿puedo ir a jugar pelota? Y ese día me quité la camisa, iba todo herido en la espalda. Abuela, deme una tortilla, le dije. Y me puso arroz y frijoles en la tortilla. Y sin pedirle permiso me fui a jugar pelota. Le dije, hasta aquí me maltrató. Hasta aquí abusó de mí. Hasta aquí. No más. Pero mi lindo padre, porque estaba formándome según él, ese día sábado, que nos tocaba pagarle a los trabajadores, me dijo, quiero que vengas, que me ayudes a medir la madera. Yo fui. Y me dijo, mira, ya te hiciste hombre. Y sé que a partir de hoy, ni el barzón, ni el cincho, le decimos nosotros el cincho a esto, va a funcionar contigo. Si sigues los consejos que te he dado. Porque a la parte de eso, mi papá era un hombre que me aconsejaba tanto. Dijo, vas a triunfar. Pero si no, vas a fracasar. Entonces, a partir de ahí ya no supe lo que fue un solo golpe. Jamás. Porque lo que estoy enseñando es que viene David y dice, ¿y ahora qué he hecho? Así como algunos de ustedes que le echan la culpa de todo lo malo que hacen en el trabajo. Algo sale mal en el trabajo, fulano. Cualquier cosa, fulano, mengano. Siempre al perro más flaco se le pegan las pulgas. Parece que no lo entienden, ¿verdad? Aleluya. Está como en este país, de todo lo malo que sucede, nos echan la culpa a nosotros los hispanos. Y no es cierto. Al contrario, yo creo que quien levanta la economía de este país es la mano de obra hispana. Aleluya. Aleluya. Bueno. Pero David dejó de hablar para accionar. Porque las palabras se las lleva el viento. Así como decía mi abuelo Ismael, de prometer nadie se ha quedado pobre. Así que él pasó a la acción. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Oiga bien, el propósito especial de Dios al traer a David al campamento. En un momento cuando David sale de su casa no entiende por qué va al campamento. Según él va a dejarle comida a sus hermanos. No es sino hasta que está allí que el Espíritu empieza a revelarle el propósito por el cual lo ha traído. ¿Por qué razón? Porque cuando ve que a Saúl tiembla, que los israelitas tiemblan, él no está temblando. Que los demás le tienen miedo y él no le tiene miedo. Y como que David dice, ahora entiendo por qué Dios me ha traído aquí a este campamento. Ahora lo entiendo. Y dice, yo voy a ir. Ahora, muchas veces, aunque te atrevas a hacer algo imprecedente, que nadie lo ha hecho para Dios, va a haber gente que va a dudar, que no va a creer en ti. ¿Entendió? Es como cuando usted le dice a su compañero de vida, a su esposo o esposa, vamos a hacer algo. ¿Qué? Tú no lo vas a lograr. No, ¿qué? Es decir, siempre nos están poniendo limitaciones. Usted viene y le dice, ¿sabes qué? Voy a estudiar, quiero ir al colegio, ya tengo 40 años, pero quiero ver si gradúo, quiero ver si logro algo, quiero ver qué alcanzo. No, hombre, si eso lo hubiera hecho joven, ahora trabaja. No quieren creer en ti. No se dan cuenta que algunas veces no es en nuestra fuerza, sino que es en las fuerzas de Dios que logramos las cosas grandes. Y es luchando como se consiguen las cosas buenas. Luchando como se consiguen las buenas. Le dice Saúl, no podrás. No podrás. Yo quisiera que usted hoy, a la hora que estoy terminando ya, quiero que se pregunte, ¿cuántas veces le han dicho no podrás?
¿Le han dicho a usted alguna vez no podrás? Ya desde ahí lo marcan para el fracaso. Por eso pienso yo que cuando uno tiene a una persona que lo apoya, cuando yo hablo de los 3 propósitos del matrimonio: compañerismo, apoyo y consuelo, compañerismo, apoyo y consuelo, compañerismo, apoyo y consuelo. Y si usted no tiene algo de eso en el matrimonio, no sirve lo que tiene. Compañerismo, apoyo y consuelo. Compañerismo, si alguien solamente pasa en el teléfono y no platica con usted, no sirve. Si alguien en vez de consolarlo o consolarla le dice llorón, llorona, no sirve. Pero aquel que se saca, o por lo menos hoy ya no andamos pañuelos, ya pasó la época de los pañuelos. Ni yo cargo pañuelo. Pero que no agarra un Kleenex para secarle las lágrimas, ese no sirve, esa no sirve. Qué lindo que aunque sea grandote, de 1,90 de estatura, y la mujercita que tiene es de 1,55 de estatura, pero está llorando y te pone: véngase mi llorón, véngase mi cabezón. Eso es lindo, consuelo, compañerismo, apoyo. Saúl le dijo a David: no puedes, no podrás contra él. Pero David le dice: nombre, era salvadoreño David. Y le dijo: no, vos, le dijo, es que no voy a ir en mis propias fuerzas, vos, le dijo, voy a ir en las fuerzas de aquel que está conmigo. Póngase de pie en esta tarde. Se enfrentará David a Goliat. ¿Podrá hacer frente al tremendo gigante con la tremenda espada jabalina? Lo veremos el próximo domingo. Próximo domingo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra y tu consejo, Señor. Amén. ¿Alguna persona quiere entregarle su vida a Cristo hoy? Que quiera aceptar el desafío, el más grande desafío de la vida: renunciar a su vida de fracaso y de pecado y comenzar una vida nueva con Cristo Jesús. Hoy mismo venía comentando yo con mi nieto y le dije: mira, hijo, sin Cristo no se le siente razón a la vida. No hay razón de vivir sin Cristo. Uno camina desorientado porque no hay razón de vivir. Y por eso le digo a él: hace 45 años yo di ese paso y hasta el día de hoy no me he arrepentido de seguir a Cristo Jesús. ¿Hay alguien que le quiera rendir su vida a Cristo Jesús? ¿Que le entregue su corazón al Señor? ¿Hay alguien? ¿Alguna persona hoy en esta noche? Bueno, sé que hemos tenido una jornada bastante larga este día. Que la paz de mi Señor Jesucristo sea con ustedes. Pueden irse para sus casas gozando de esa paz que el Señor da. Que Dios los bendiga.